Buenas tardes, estimado ingeniero Olga Andrés. Buenas tardes, estimados compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a exponer nuestro caso de estudio del curso de Cálculo 2. Como autores tenemos a mi persona, José María Ruiz, Ari Asto, Eric Flores y Sebastián Castañeda. Introducción. El curso de Cálculo 2 es un área que demanda estudiantes a conocer nuevas aplicaciones mediante fundamentos matemáticos, determinados temas que posteriormente deben ser aplicados de manera correspondiente en un caso específico. Además, esto a la vez implica trabajar de manera adecuada con conceptos teóricos prácticos, lo cuales requieren una demostración. Dicho esto, en esta ocasión se presentarán dos casos de estudio en los cuales el tema que se trabajará es el cálculo de volúmenes de sólido de revolución por método de disco de arandelas, en donde se mostrará un desarrollo detallado e ilustrado, mostrando así la aplicación de los temas aprendidos a problemas que se asemejan a la realidad. Además, se analizará un poco su aplicación e importancia del propio tema, ya que se presentarán algunas definiciones para poder explicar de mejor manera posible. Para ello se recurrirá a la investigación en varias fuentes de información. Los sólidos de revolución. ¿Qué es un sólido de revolución? Es un cuerpo geométrico que se puede formar haciendo girar una superficie plana en torno a una recta a la que se denomina el eje. Desde otra perspectiva, es una figura tridimensional que se caracteriza porque su superficie es plana. No es plana, sino que es curva. Cabe señalar que los sólidos de revolución pueden tomar dos funciones. Obtendremos un sólido de revolución si hacemos girar la región plana contenida entre dichas funciones, alrededor de una recta dada, que sería el eje de revolución. En general, para el cálculo del volumen de un sólido de revolución se puede recurrir al cálculo integral, de una forma llamada el método de discos, que consiste en dividir la figura en infinitos discos o porciones circulares, haciendo una sumatoria de sus volúmenes. Y por otro lado, está el método de arandelas o washer, que consiste en una extensión del método de discos para sólidos huecos, donde se tiene un radio interno y un radio externo para la arandela. Le doy pase a mi compañera Asto que explicará el planteamiento del caso de estudio. Buenas tardes, compañeros, profesor. Planteamiento del caso de estudio. Como bien sabemos, para este desarrollo del caso de estudio sobre cálculo de sólido de revoluciones, aplicaremos los métodos de discos y arandelas, que por un lado, el método de discos del sólido más simple es un cilindro circular recto o disco que se forma al girar un rectángulo en torno a uno de sus lados. Se da por una región del plano que hace girar alrededor de un eje de revolución horizontal, es decir, paralelo al eje X, de tal forma que se genera un sólido de revolución cuyas secciones transversales perpendiculares al eje de rotación. Y, por otro lado, alrededor de un eje de revolución horizontal, es decir, paralelo al eje X, de tal forma que se genera un sólido de revolución cuyas secciones transversales perpendiculares al eje de rotación. En el método de arandelas es la integral que contiene el radio interno, representa el volumen del hueco y se resta en la integral que contiene el radio externo. Si este volumen del sólido generado al girar la región R, radio exterior, sobre el eje X, las secciones transversales también son perpendiculares al eje de rotación. Y, por otra parte, si este volumen del sólido generado al girar la región R, radio exterior, es sobre el eje Y, las secciones transversales también son perpendiculares al eje de rotación. En general, para calcular el volumen de un sólido de revolución, se calcula la integral del elemento del volumen correspondiente entre límites apropiados de integración. En nuestro grupo se indagó, nos buscamos antecedentes y problemas de la realidad para aplicar los métodos al utilizar el tema correspondiente. Y pues quedamos con dos que nos parecieron bastante interesantes para su desarrollo. A continuación, mi compañero Ruiz va a explicar el objetivo general y después pasamos a explicarles los dos casos. Bueno, mi grupo y yo obviamente escogimos
como objetivo general, determinar el uso de las aplicaciones de los métodos de discos y arandelas para el desarrollo de problemas de sólidos de revolución hacia la realidad de una problemática para una situación cotidiana. Mi compañera Asto explicará el caso número 1. Listo. Comenzamos con el primer caso. Milton es un ingeniero de diseño industrial que trabaja en una empresa de juguetes. Él desea hallar por el método de discos el volumen generado de un trompo al girar la región comprendida entre la parábola x es igual y al cuadrado más 1, la recta x igual a 3 y alrededor de esta misma. Vamos explicando la solución. Como primer paso, encontramos los puntos de corte de las curvas para encontrar los límites de la región plana que va a girar en torno al eje X, igual a 3. Seguido, igualamos la función de y cuadrado más 1 a la otra función que es x y es igual a 3. Despejando, nos damos con resultado los puntos de que es más o menos la raíz de 2. Proseguimos a armar la integral. Para conseguir el volumen de la fórmula es la integral de pi por la función al cuadrado. Aquí tenemos la diferencia de las funciones, la de x igual a 3 y la de x igual a y al cuadrado más 1. Estas dos funciones las restamos y al final las elevamos al cuadrado. Desarrollamos esto y nos queda una integral donde los límites son las intersecciones del área de la región que se encontró y la raíz de la 2 positiva y la raíz de 2 negativa. Esos son los límites a trabajar. Bueno, desarrollando el problema, nos queda como respuesta que el volumen del trompo al girar es 64 pi por raíz de 2 sobre 15. Continuando, mi compañero Ruiz va a seguir con el segundo caso y terminando todo. Bueno, caso número 2. Un jugador de fútbol americano lanza el balón en una jugada. El lanzamiento fue horizontalmente. Después de anotar el punto, desea calcular el volumen del balón formado al girar la región acotada por la gráfica de f de x es igual a raíz de seno por x. Y el eje de x entre los límites de 0 a pi, alrededor del eje x. Obviamente, cuando pateamos el balón, su función es una raíz cuadrada de seno de x porque tiene un movimiento parabólico. Nosotros lo estamos representando por una función de raíz cuadrada de seno de x, cuyo parámetro sabemos que está comprendido entre 0 y pi. Al analizar el problema, observamos que el método más práctico para la aplicación de este problema es el método de arandelas, ya que nos permite reemplazar la función en la gráfica. El pi, como es una constante, lo puedo poner en un costado y pongo integración desde 0 hasta pi, que son los parámetros de la raíz cuadrada de seno al cuadrado. Las raíces se van, lo que me queda es pi por integración de 0 a pi por seno de x. La integración de seno de pi es menos coseno tomado de 0 a pi. Si reemplazo en pi, le resto la otra integral que es 0, que es coseno de 0, que sabemos bien que es 1. Negativo con negativo sale positivo, y coseno de 0 también me sale positivo. Por lo tanto, la operación sale 2pi. Entonces, vamos a concluir que el volumen del balón de fútbol americano es de 2pi. Conclusiones. Al finalizar los ejercicios propuestos en este informe, se puede concluir que para el cálculo de volumen de sólidos de revolución se consiguió el uso adecuado y correcto de los métodos de disco y arandelas para los problemas propuestos. En síntesis, desde un punto de vista matemático, podemos aplicar el uso de cálculo de volumen de sólido de revolución por ambos métodos para situaciones cotidianas que se presentan en la realidad, obteniendo resultados aceptables. En conclusión, en el método de discos tenemos dos variantes. Uno cuando el eje de rotación es parte del contorno del área plana y el otro cuando el eje de rotación no forma parte del área plana. Podemos concluir que para calcular el volumen de la pelota de fútbol americano se utilizó el método de discos, también el eje de giro, que es la parte de zona plana. Resumiendo, para el ejercicio del volumen del trompo, hemos utilizado el método de discos donde el eje de giro pertenece a la zona plana. De esta forma calculamos el volumen de dicho objeto. Muchas gracias. Gracias.